entender todo esto en la línea de Meganoticias TVC, el doctor Obed Estampa. Él es el jefe de endocrinología del Hospital ABC. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, mucho gusto, a sus órdenes. Obed Estampa, porque es Estampa, no, es Estampa. Oye, doctor, a ver, déjame, ¿es real esta el riesgo que tienen los diabéticos ante el COVID-19? Bien, yo creo que aquí, Paco, es muy importante dejar muy en claro para la tranquilidad de los pacientes cuál es realmente el riesgo que está incrementado ahora por tener diabetes. Porque ha habido ideas por ahí con percepciones equivocadas en el sentido de que los pacientes con diabetes tienen más riesgo de contagiarse por este virus, lo cual no es así, eso no es cierto. El riesgo que tienen más elevado los pacientes con diabetes es que una vez infectados pueden desarrollar un cuadro mucho más complicado, un cuadro grave, que eventualmente requiera de intubación y de medidas, por supuesto, mucho más intensivas que los tratamientos convencionales. Ese es justamente el riesgo que los pacientes con diabetes tienen incrementado en el contexto de esta contingencia por COVID-19. Doctor, de mucho gusto, le saluda Berenice Trujillo. Dígame una cosa, ¿la situación es la misma para personas que tienen diabetes tipo 2 que para las que tienen diabetes tipo 1? En realidad sí, Berenice. ¿Cuál es el problema aquí? El incremento del riesgo de cuadros graves en pacientes con diabetes obedece a cuadros de diabetes mal controlados, es decir, a glucosas elevadas en forma sostenida en la sangre. Y esto puede ocurrir tanto en pacientes con diabetes tipo 2 como en pacientes con diabetes tipo 1, de tal forma que el riesgo es prácticamente el mismo en ambas poblaciones. Ahora, en México, la población con diabetes tipo 1 afortunadamente es bastante pequeña, comparada con la población que padece diabetes tipo 2, que es impresionantemente grande. Oficialmente tenemos un poco más de 15 millones de pacientes con diabetes, de los cuales probablemente 95% o quizá más sean pacientes con diabetes tipo 2. ¿Qué tipo de complicaciones, doctor, se pueden presentar en un diabético si por desgracia es contagiado de COVID? Claro, pues los pacientes con diabetes, especialmente la diabetes mal controlada, tienen un problema en su sistema inmunológico, porque esta glucosa alta en forma sostenida entorpece la función adecuada del sistema inmunológico. Entonces, si estos pacientes se contagian por este virus o por cualquier otro virus o por una bacteria, es decir, si adquieren un agente infeccioso, la respuesta inmunológica que van a montar va a ser evidentemente deficiente y por ello tienen mayor probabilidad de generar un cuadro complicado. En el contexto particular de COVID, ¿cuál es un cuadro complicado? Pues un cuadro complicado es básicamente el que tiene dificultad respiratoria a tal grado que tiene el paciente que solicitar ayuda hospitalaria y eventualmente esto pudiera requerir pues un ventilador, sí, un respirador y ya estamos hablando con esto de un cuadro de alta gravedad, por supuesto. Así es. No sé, hablaste de un buen control y a mí me gustaría, déjame decirte que yo soy diabético, doctor. Recuérdanos cuál es el rango óptimo para un buen control. ¿Qué dice tienes un buen control? Muy bien, bueno, el buen control que depende de, ya podemos hablar ahora más de esos 4 pilares fundamentales, implica que tengamos concentraciones de glucosa lo más cercano a lo normal posible en la sangre. Si nosotros como pacientes con diabetes nos estamos midiendo la glucosa en casa, sabemos que en ayuno debemos estar entre 80 y 130 miligramos de decilitro y 2 horas después de los alimentos idealmente no debemos rebasar los 140. Eso estaría hablando de un control bastante bueno. Ahora, ¿cómo poder lograr ese control bueno? Son 4 los pilares fundamentales. Número 1, un plan de alimentación adecuado para la enfermedad, pero además no es un plan de alimentación estándar para todos los pacientes con diabetes. Tiene que ser individual, tiene que estar diseñado expresamente para las necesidades de cada paciente. Número 2,
actividad física, que digo, no estamos hablando de convertirnos en atletas, ni en maratonistas, ni mucho menos. Una actividad física aeróbica, moderada, 30-35 minutos todos los días. Número 3, el automonitoreo en casa. Hoy la posibilidad de medirnos en casa la glucosa a través de un glucómetro es realmente muy grande, porque los glucómetros son hoy herramientas muy accesibles, herramientas muy económicas, y prácticamente todos los pacientes con diabetes deben tener un glucómetro. Y número 4, el tratamiento que estén recibiendo, el tratamiento farmacológico que estén recibiendo para diabetes, que no por la presencia del coronavirus debemos cambiarlo, debemos suspenderlo, debemos hacer nada. El tratamiento hay que cumplirlo tal cual el médico nos lo ha prescrito, a menos de que haya necesidad expresa de un cambio, pero eso lo tiene que determinar siempre el médico tratante. Embarazadas que padecen diabetes gestacional, ¿qué sucede? ¿Es exactamente el mismo tratamiento o tienen que tener todavía aún más cuidados? Bueno, las mujeres con diabetes gestacional también tienen la necesidad imperiosa de mantener un control de la glucosa normal, y por supuesto ante la situación del coronavirus más aún. Sin embargo, el arsenal de tratamientos con medicamentos es más limitado en las pacientes embarazadas con diabetes gestacional. Aquí es muy importante que el médico que esté a cargo trate de explotar de la manera más óptima posible las alternativas farmacológicas que tienen las mujeres embarazadas para adelantarse a cualquier descontrol. Es decir, no debemos esperar a que nuestras pacientes se descontrolen para tomar una decisión de tratamiento, sino adelantarnos a esta posibilidad y mantenerlas en un control muy estricto durante su embarazo. Oye, doctor, sabemos que un gran problema de la diabetes en nuestro país, no sé si en el mundo, pero al menos en nuestro país, es que la gran mayoría, un alto porcentaje que tiene diabetes ni siquiera lo sabe. ¿Qué síntomas deberíamos de tener cuidado? Es correcto, así es. Lamentablemente hay una proporción muy grande de pacientes que tiene diabetes y no sabe que padece diabetes. Y aquí el problema es que la diabetes realmente no arroja síntomas en la gran mayoría de los pacientes, sino hasta que esta ya está muy descontrolada, porque los síntomas obedecen a concentraciones demasiado altas de glucosa en la sangre. Y estos síntomas son sed excesiva, orina excesiva, usualmente se manifiesta con los pacientes que tienen que levantarse demasiadas veces por la noche a orinar. Puede haber también apetito excesivo y también pérdida de peso. Estos son síntomas de glucosa alta, ya cuando la situación realmente está delicada. Pero los pacientes que tienen diabetes, la mayoría de estos pacientes que tienen diabetes y no lo saben, no tienen ningún síntoma y andan perfectamente normales circulando por la vida. Entonces es muy importante que si los pacientes tienen familiares en primer grado con diabetes, si tenemos sobrepeso, si tenemos malos hábitos de alimentación, si tenemos sedentarismo, malos hábitos de actividad física, es muy importante hacerse alguna prueba para poder saber, una prueba de escrutinio para saber si tenemos o no tenemos diabetes, porque la posibilidad pues ahí está, sin duda alguna. Sin duda alguna. Doctor Obed Stemp, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC, importante porque finalmente si estamos en el grupo de riesgo tenemos que saber qué hacer y qué no hacer y cómo evitar. Totalmente, Paco, les agradezco mucho el tiempo y quedo a sus órdenes, por supuesto. Muchísimas gracias, sí te vamos a dar más lata. Doctor, muchísimas gracias. Que estén muy bien, hasta luego.